Esa casa no vale la pena salvarla de todos modos. Probablemente sea un refugio de drogas. El capitán de bomberos Rodríguez hizo una mueca, girándose deliberadamente para dar la espalda mientras las llamas naranjas consumían la modesta casa. El propietario, DeAndre Washington, estaba en pijama y pantuflas, haciendo gestos frenéticos hacia el incendio. Rodríguez hizo un exagerado gesto de mirar su reloj mientras dos bomberos más, Thompson y Miller, reían y deslizaban el dedo por sus teléfonos en lugar de preparar el equipo. El sedán Mercedes en el camino no significaba nada para ellos. Tampoco las súplicas desesperadas de DeAndre. «Señor, por favor, mis fotos familiares. El equipo médico de mi esposa está dentro». La voz de DeAndre se quebró de urgencia. «¿Deberías haber pensado en eso antes de mudarte a este vecindario?», respondió Rodríguez, alejándolo con un gesto como si fuera una mosca molesta. El timbre ring al otro lado de la calle capturó cada gesto despectivo. Cada risa cruel, cada momento de indiferencia calculada. ¿Alguna vez has visto a alguien ignorar tu emergencia solo por cómo te ves? Al otro lado de la calle, Kesha Johnson luchaba con su teléfono, sus manos temblando mientras comenzaba una transmisión en vivo en Instagram. «Ustedes tienen que ver esto», susurró hacia la cámara. El departamento de bomberos ignorando directamente el incendio de la casa de este hombre negro. Esto es 2025, no 1925. El número de visualizaciones subía rápidamente. 47, 156, 834. Los comentarios inundaban la pantalla. Más rápido de lo que ella podía leer. «Esto no puede ser real. Llamen a las noticias ahora. ¿Dónde está pasando esto?» Habían pasado 10 minutos desde que llegó el primer camión. DeAndre miró Suman. El brillo sutil de un reloj PC Philippe caro reflejaba la luz del fuego. Las llamas ya se habían propagado al segundo piso, consumiendo lo que parecía ser el dormitorio principal. El capitán Rodríguez estaba de brazos cruzados, con los pies plantados, en una postura que gritaba indiferencia. Thompson seguía deslizando por TikTok mientras el equipo seguía sin usarse en el camión. Miller hizo un gesto exagerado de bostezo como si esta emergencia lo estuviera apartando de su belleza. Los tres hombres se colocaron de espaldas a DeAndre, una pared de indiferencia implacable. «Soy un contribuyente», dijo DeAndre, con la voz firme a pesar de las circunstancias. «Pago sus sueldos en». Rodríguez soltó una carcajada. «Sí, claro que lo haces, amigo. ¿Qué haces? ¿Trabajas en el lavadero de autos en la Quinta Calle?» El insulto llegó como un golpe físico, pero la expresión de DeAndre se mantuvo controlada. Sacó su teléfono y por un momento, la pantalla iluminó su rostro. La transmisión en vivo de Kesha captó una vista rápida de su lista de contactos. Una entrada decía oficina del alcalde. Una multitud de vecinos comenzó a reunirse en la acera. Teléfonos alzados grabando Tadu. La señora Chun, la anciana asiática de al lado, se abrió paso entre el grupo creciente. «Esto está mal», gritó a Rodríguez. «Ayúdalo. Haz tu trabajo». Rodríguez se giró hacia ella con una condescendencia ensayada. «Señora, por favor, retroceda». «Sóbama. Lo que estamos haciendo aquí. Esto es una operación profesional. La voz de la señora Chun se elevó. «Han estado parados durante 15 minutos. DeAndre sacó su billetera para mostrar su identificación. Y la tarjeta negra American Express Centurion se vio brevemente. Un destello de metal que sugería seriedad en la riqueza. Pero Rodríguez no miraba. Ninguno de ellos miraba. La transmisión en vivo de Kesha explotó de actividad. «Han menos 2.400 espectadores ahora», anunció. «Ustedes están siendo testigos de pura discriminación. Compartan esto en todas partes». La sección de comentarios se convirtió en un caos digital. «Alguien llame al canal 7. Esto es repugnante. Denle ayuda a este hombre». En la transmisión salvó la casa de DeAndre. Alguien en el chat etiquetó a la estación de noticias local. En minutos el hashtag #AnsAvidendryShows empezó a hacer tendencia localmente en Twitter. 12 minutos han pasado, dijo DeAndre en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Su voz se quebró ligeramente cuando añadió: «Laspin, al óleo de mi difunta madre están en esa sala». Rodríguez se encogió de hombros con una indiferencia teatral. «El seguro lo cubrirá si tienes seguro». «Tienes seguro, ¿verdad?». La crueldad de la pregunta flotó en el aire humeante. La mandíbula de DeAndre se tensó, el primer signo real de la furia que se acumulaba debajo de su exterior compuesto. Detrás de Rodríguez, Thompson finalmente levantó la vista de su teléfono. «Cap, la central está preguntando por nuestro estado. Diles que estamos evaluando», respondió Rodríguez sin prisa. «No hay amenaza inmediata a la vida. Tal vez necesitemos priorizar esa llamada en Elmwood en su lugar en Elmwood, el vecindario rico y predominantemente blanco al otro lado de la ciudad». DeAndre caminó lentamente hacia su Mercedes, sus movimientos deliberados y controlados. La matrícula decía City 001, un detalle que de alguna manera pasó desapercibido por los bomberos. Una pequeña pegatina del estacionamiento del ayuntamiento de la ciudad
Era visible en la esquina del parabrisas. Abrió el maletero y sacó un maletín de cuero negro caro y con un aspecto oficial. Al ponerlo en el capó de su coche y abrirlo, alejado de las miradas curiosas, se vieron brevemente documentos oficiales de la ciudad en su interior. Luego hizo una llamada telefónica. Sí. Este es el alcalde Washington, dijo en voz baja. De espaldas a la multitud, Dan Rodríguez notó la llamada, pero no pudo distinguir las palabras por el crepitar de las llamas y el creciente murmullo de la multitud. Algo en la postura del hombre, sin embargo, la forma en que se mantenía durante esa conversación, debería haber sido una advertencia. La transmisión de Kesha había alcanzado los 8.900 espectadores. Los comentarios llegaban tan rápido que se desdibujaban. Un grito digital de indignación e incredulidad. 15 minutos. Gritó alguien en la multitud. 15 minutos de nada. DeAndre terminó su llamada y caminó de vuelta hacia los bomberos. Su expresión era inescrutable, pero algo en su actitud había cambiado. El desesperado propietario de la casa había desaparecido, reemplazado por alguien con una confianza silenciosa y peligrosa. Rodríguez percibió el cambio sin entenderlo. Señor, voy a necesitar que se quede detrás de esa línea, dijo. Señalando un lugar a 15 metros de distancia, DeAndre dejó de caminar. Por un momento, solo se quedó allí, las llamas reflejándose. Tres generaciones de su familia habían enfrentado momentos como este. Momentos en los que las figuras de autoridad miraban su piel y veían algo menos que humano. Pero esta noche era diferente. Esta noche, él tenía poder. Un poder que ellos no conocían. El timbre ring al otro lado de la calle seguía grabando. La transmisión en vivo de Kesha seguía subiendo hacia los 10.000 espectadores. Lugar entre la multitud creciente. Alguien ya estaba llamando a las estaciones de noticias. El escenario estaba listo para un ajuste de cuentas que ninguno de ellos, excepto DeAndre, vio venir. En el aullido de las sirenas, anunció la llegada de la jefa de bomberos Patricia Hawkins. Su sub blanca llegó con autoridad. Las luces de emergencia pintaron la escena de rojo y azul. Rodríguez se enderezó ligeramente. Su jefe estaba allí. DeAndre se acercó directamente a la jefa. Su voz firme pero urgente. Jefa, necesito que sus bomberos hagan su trabajo. Mi casa lleva 18 minutos ardiendo. Hawkins observó la escena con ojos experimentados. La casa claramente podía salvarse con acción inmediata, pero su equipo estaba parado como si estuvieran mirando una parrillada. Algo no estaba bien. Raj, ¿cuál es la situación aquí?, gritó. Incendio estructural rutinario. Jefa, respondió Rodríguez en voz alta, asegurándose de que DeAndre lo escuchara. No hay amenaza inmediata a la vida. Estamos evaluando los protocolos de asignación de recursos. ¿Protocolos de asignación de recursos? El lenguaje burocrático flotó en el aire humeante como un insulto. Las manos de DeAndre se apretaron brevemente y luego se relajaron. Han estado evaluando mientras mi casa se quema. 18 minutos de evaluación. A la jefa Hawkins miró entre su capitán y el propietario de la casa. Había trabajado con Rodríguez durante 6 años. Era competent, aunque a veces selectivo sobre qué emergencias merecían urgencia. El departamento ya había recibido quejas antes, nada formal, nada documentado, pero susurros sobre los tiempos de respuesta en ciertos vecindarios. Señor, le aseguro que nuestros hombres son profesionales, dijo a DeAndre. Siguen los protocolos establecidos. En la palabra protocolos pareció resonar. La mandíbula de DeAndre se apretó. Décadas de escuchar esa palabra usada para justificar lo injustificable. Protocolos que siempre parecían trabajar en contra de las personas que se parecían a él, al otro lado de la calle. La transmisión en vivo de Kesha había explotado a 12.000 espectadores. La sección de comentarios era una cascada de indignación. 18 minutos y siguen ahí parados. Esto es negligencia criminal. ¿Dónde están las estaciones de noticias? Compartan esto en todas partes. Alguien que llame al NAACP. Esto es por lo que necesitamos cámaras corporales en todos los servidores. Como si la furia digital la hubiera convocado, una furgoneta blanca con el logo de Channel 7 News en el costado se detuvo. La reportera Jessica Martínez salió con su camarógrafo, evaluando inmediatamente la situación con instintos profesionales perfeccionados por años de cubrir historias de discriminación. Se acercó primero a DeAndre. Señor, soy Jessica Martínez de Channel 7. ¿Puede contarnos qué está pasando aquí? Antes de que DeAndre pudiera responder, Rodríguez se interpuso entre ellos. No hay entrevistas. Esto es una escena de fuego activa. Los medios deben quedarse atrás. Detrás del perímetro. Martínez levantó una ceja. Escena de fuego activa donde los bomberos no están haciendo nada. Había cubierto suficientes historias como para reconocer la discriminación cuando la veían. 20 minutos habían pasado. DeAndre dijo en voz baja, revisando nuevamente su PC Philip. El reloj caro llamó la atención de Martínez. Este no era un residente cualquiera. El Mercedes, la postura confiada, el maletín caro,
La forma en que se comportaba incluso en pijamas en algo no encajaba. La multitud de vecinos había crecido a casi 40 personas, todos grabando con sus teléfonos. El testigo digital colectivo era innegable. Esta historia ya se estaba propagando más allá del control local. Algunos estaban transmitiendo en vivo a Facebook, otros publicando en TikTok. El hashtag #AnsavaDendraHouse estaba ganando impulso. En múltiples plataformas la señora Chun se abrió paso nuevamente entre la multitud. Su voz anciana cortando el ruido, joven, llamó a DeAndre. He vivido aquí 40 años. Nunca he visto algo como esto. Corrieron cuando se incendió la casa del Henderson el mes pasado. Los Henderson, la familia blanca de 3 cuadras, que había recibido una respuesta de emergencia completa por un pequeño incendio en un cobertizo en la radio de Rodríguez crujió con creciente urgencia. Unidad 47 solicitando actualización de estado. Elmwood está llamando para saber el tiempo estimado de llegada en Rodríguez. Presionó el micrófono perezosamente. Haciendo un gesto de indiferencia, control, tenemos un incendio estructural residencial. Situación en evaluación. Puede que necesitemos redirigir los recursos a la llamada de Elmwood. No va a ninguna parte en Elmwood, nuevamente. El vecindario rico que de alguna manera siempre tenía prioridad. El desdén casual no pasó desapercibido. Para la multitud creciente, el oficial Jenkins de la policía de la ciudad llegó, su patrullero deteniéndose detrás de los camiones de bomberos. Rodríguez había solicitado control de la multitud, alegando que los residentes estaban volviendo incontrolables. Jenkins salió del coche, observando la escena con creciente confusión. La multitud estaba molesta, sí, pero estaban de pie, pacíficamente grabando todo. Los únicos que no estaban trabajando eran los bomberos. Todos necesitan retroceder detrás de esa línea, anunció el oficial Jenkins, señalando un lugar que pondría a DeAndre a 15 metros de su propia casa. En llamas DeAndre se giró para enfrentar al oficial, su voz permaneciendo controlada. Soy el propietario. Esta es mi propiedad. Lo entiendo, señor. Pero necesita dejarlos trabajar, respondió Jenkins, aunque echó un vistazo a los bomberos inactivos con creciente confusión. Había trabajado con este equipo de bomberos antes. Normalmente eran más responsables que esto. No están trabajando, dijo DeAndre. Simplemente la declaración flotó en el aire como una acusación. La jefa Hawkins observó el intercambio con creciente incomodidad. Había visto a Rodríguez manejar situaciones como esta antes, pero algo se sentía diferente esta noche. La multitud era más grande, más enojada. Los medios de comunicación estaban aquí en las redes sociales. Explotaban. Y este propietario, él no se estaba rindiendo como lo hacían los demás. Había algo en su compostura, en su confianza, que la ponía nerviosa. Thompson finalmente levantó la vista de su teléfono otra vez, notando las cámaras. Cap, esa llamada de Elmwood suena bastante urgente. Incendio de casa con posible atrapamiento, sí, dijo Miller, estirándose dramáticamente. Tal vez deberíamos ir allá en lugar de aquí. Probablemente ya es una pérdida total de todos modos en el desdén casual. Por la emergencia de DeAndre, fue asombroso en su crueldad en la cámara. De Martínez capturó cada palabra, cada gesto. Esto estaría en las noticias de la noche en menos de una hora. Rodríguez colocó un camión de bomberos para bloquear la entrada de DeAndre, efectivamente atrapando el Mercedes. El movimiento fue deliberado, calculado para demostrar poder. Por su seguridad, señor. Necesita quedarse detrás de esa línea, dijo, señalando un punto distante con autoridad teatral. Este fue el momento, el ápice del poder institucional alineado contra un solo hombre. DeAndre estaba en la intersección de cada microagresión, cada suposición, cada vez que la autoridad había mirado su piel y había visto algo inferior. Pero algo en su postura sugería que no iba a aceptarlo esa noche, en la transmisión en vivo, de que se alcanzó los 18,000 espectadores. Los comentarios llegaban desde todo el país. Ahora el hashtag #AnsavaDendraHouse era tendencia en todo el estado. Las estaciones locales de noticias recibían llamadas de los espectadores exigiendo cobertura. Martínez preparó su cámara para una transmisión en vivo. Soy Jessica Martínez, reportando desde Riverside, donde los residentes están cuestionando la respuesta del Departamento de Bomberos a un incendio que lleva ardiendo más de 20 minutos, mientras los bomberos parecen estar esperando, dijo mientras la cámara recorría la escena. Bomberos revisando sus teléfonos. El equipo sin usar. El propietario de la casa obligado a retroceder de su propia propiedad. La imagen contaba la historia mejor que cualquier palabra. Otro estruendo vino del interior de la casa, probablemente el techo del comedor colapsando. DeAndre hizo una mueca pero mantuvo su compostura. Photos familiars, el equipo médico de su esposa, recuerdos irreemplazables, todo ardiendo mientras esos hombres jugaban a los juegos de poder. 21 minutos, dijo en voz alta, su voz llevándose por la multitud. El equipo médico de mi esposa está allí dentro. Ella está discapacitada y necesita ese ventilador.
An Rodríguez se encogió de hombros con indiferencia. Ensayada, deberías haberlo mencionado antes, amigo. No podemos leer mentes. A la multitud jadeó audiblemente. Incluso el oficial Jenkins parecía incómodo con esa respuesta. La señora Chung comenzó a llorar. DeAndre caminó lentamente hacia su Mercedes. Abrió el maletero y sacó su maletín. Rodríguez lo notó, pero estaba demasiado confiado en su autoridad como para importarle. ¿Qué podría hacerle un simple residente? Él tenía una placa, un uniforme, el respaldo de la ciudad. Esta era su escena para controlar a DeAndre. Hizo otra llamada telefónica en silencio. Esta vez, la cámara de Martínez la captó a lo lejos, acercándose a su rostro mientras hablaba. Sí, este es el alcalde Washington, dijo DeAndre. Su voz apenas audible sobre el crujir de las llamas en las palabras flotaron en el aire nocturno. Algunos vecinos escucharon, Martínez escuchó, su camarógrafo escuchó. La transmisión en vivo de Kesha captó el audio, pero Rodríguez estaba demasiado ocupado disfrutando de su viaje de poder como para notar el cambio en la energía de la multitud. DeAndre terminó la llamada y se acercó al camión de bomberos. Rodríguez había cometido su último error. Había dejado que sus prejuicios lo cegaran a señales obvias. La matrícula, City 0001, el coche caro, la postura confiada, el maletín oficial, las llamadas telefónicas, la forma en que hablaba, la forma en que se comportaba incluso en pijamas y pantuflas, el reloj PC Felipe, la tarjeta Centurion negra. Todas las pistas estaban allí. Rodríguez había sido demasiado cegado por sus suposiciones para verlas en menos 22 minutos, anunció DeAndre, sin dirigirse a nadie en particular. Luego hizo algo que congeló a todos en su lugar. Caminó directamente hacia el camión de bomberos y abrió el compartimento de equipo con la confianza de alguien que tenía todo el derecho de hacerlo. Oye, no puedes tocar eso, gritó Rodríguez. Corriendo hacia DeAndre se giró y, por primera vez esa noche, sonrió. No fue una sonrisa amigable, en realidad. Puedo, dijo en voz baja. En el silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso las llamas crujientes parecían hacer una pausa mientras DeAndre alcanzaba el compartimento de equipo con autoridad practicada. Rodríguez quedó congelado, con la boca medio abierta en shock por la audacia. Señor, aléjese de ese camión de inmediato, ordenó la jefa Hawkins, marchando hacia él con la mano sobre su radio. Está interfiriendo con las operaciones de emergencia. DeAndre se giró lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. Desde el bolsillo de su chaqueta, sacó una billetera de cuero negro. La multitud se acercó, los teléfonos capturando cada segundo. La cuenta de espectadores de la transmisión en vivo de Kesha alcanzó los 25,000. En realidad, Jeff Hawkins, dijo DeAndre, su voz llevándose por la multitud silenciosa. No estoy interfiriendo, estoy supervisando. Abrió la billetera y levantó una identificación oficial. El sello dorado reflejaba la luz del fuego, reflejando una autoridad que hizo que todos se inclinaran hacia adelante para ver. Alcalde DeAndre Washington, ciudad de Riverside. Las palabras parecían resonar en el aire nocturno. La sonrisa arrogante de Rodríguez desapareció instantáneamente, reemplazada por una expresión de horror creciente. La jefa Hawkins se detuvo en medio de su paso, su rostro perdiendo color. El oficial Jenkins enderezó su postura tan rápido que casi se cae. Dios mío, susurró Martínez fuera de cámara. Luego se detuvo y habló en su micrófono. Damas y caballeros, estamos presenciando algo extraordinario. El propietario, él es el alcalde. El alcalde de Riverside. La transmisión en vivo de Kesha explotó. Los comentarios inundaron la pantalla más rápido de lo que el sistema podía mostrarlos. Él es el alcalde. Giro de trama del siglo. Rodríguez está despedido. Estoy muerta. Él es el verdadero alcalde. Esto es mejor que Netflix. Alguien llame al FBI. La energía de la multitud cambió instantáneamente. Los suspiros se extendieron entre los más de 40 vecinos. La señora Chun se llevó las manos a la boca. Alguien gritó, «Ese es nuestro alcalde». Otra voz gritó, «Idiotas, ese es el alcalde Washington». Un adolescente gritó, «Esto se está volviendo viral en todo el mundo». DeAndre se acercó a Rodríguez, su actitud calmada ahora irradiando poder. «Silence». El capitán temblaba literalmente, el sudor visible en su frente a pesar del aire frío de la noche. «Capitán Rodríguez, usted trabaja para mí», dijo DeAndre, su voz firme, pero con absoluta autoridad. «Este departamento de bomberos informa al Consejo Municipal, que yo presido. Durante 23 minutos, dejó que mi casa se quemara mientras cuestionaba si merecía los servicios de la ciudad». Rodríguez tartamudeó, su autoridad desmoronándose como cenizas. «Señor alcalde, no sabíamos. Quiero decir, estábamos siguiendo el protocolo». «Esto es todo un malentendido protocolo». La voz de DeAndre se mantuvo firme, pero había acero bajo esa calma. «Déjame explicarte el protocolo real, capitán.
Abrió su maletín con la confianza de alguien acostumbrado al mando. Los documentos oficiales de la ciudad eran visibles en su interior. Hojas de presupuesto, informes departamentales, evaluaciones de desempeño. Los símbolos de un verdadero poder. No la autoridad prestada de un uniforme presupuesto anual del Departamento de Bomberos. $47.2 millones, declaró DeAndre, su voz llevando a las cámaras de noticias. Su salario, Capitán Rodríguez, $89,400 anuales. El salario de Thompson, $62,000. El salario de Miller, $58,000. Todo financiado por los contribuyentes, todo supervisado por funcionarios electos como yo. La precisión de los números fue devastadora. Esto no era una súplica emocional. Esto eran datos y los datos eran poder. La jefa Hawkins recuperó su voz aunque se quebró ligeramente. Alcalde Washington, yo no sabíamos que vivía en este distrito. Rodríguez, ¿por qué esta dirección no estaba señalada en nuestro sistema? La pregunta flotó en el aire como una acusación. El rostro de Rodríguez se descompuso al darse cuenta de que nunca se había molestado en verificar la dirección contra la lista de VIPs de la ciudad. Había hecho suposiciones basadas en el color de la piel y el vecindario, y esas suposiciones acababan de destruir su carrera. La dirección está señalada, dijo DeAndre en voz baja, sacando su teléfono para mostrar la pantalla. En las residencias de los funcionarios de la ciudad se priorizan automáticamente en el sistema de despacho. Código de alerta 77 alfa. Pero su capitán aquí decidió que mi emergencia no merecía su atención. La cámara de Martínez captó la expresión T. Rodríguez, el exacto momento en que se dio cuenta de la magnitud de su error. Esto no solo era discriminación contra la persona más poderosa de la ciudad. Transmitido en vivo a decenas de miles de espectadores en la cuenta de la transmisión en vivo. Alcanzó los 31,000 y seguía subiendo. El hashtag #AnMayoReveal era ahora tendencia a nivel nacional. Las estaciones de noticias de todo el estado estaban transmitiendo la señal. Esta historia se estaba volviendo viral en tiempo real. Además, continuó DeAndre, su entrenamiento como abogado evidente en su desmontaje sistemático de su posición en la ordenanza municipal 847.2 establece claramente que la falta de prestación de servicios de emergencia iguales constituye una violación de los derechos civiles. La investigación federal es obligatoria. La exposición a la responsabilidad personal se extiende a la dirección del departamento. La terminología legal cayó como golpes contundentes. La jefa Hawkins visiblemente se estremeció con cada frase. Investigación federal, responsabilidad personal. Esas no eran solo consecuencias laborales, eran posibles cargos criminales. DeAndre sacó su teléfono e hizo otra llamada. Esta fue deliberada y pública. Oficina del abogado de la ciudad. Habla el alcalde Washington. Necesito una revisión legal completa de la respuesta de emergencia de esta noche. Sí, han implicaciones de derechos civiles. Puede ser necesario supervisión federal. La División de Derechos Civiles del DOJ debe ser notificada inmediatamente. Las palabras enviaron un escalofrío a través de los respondientes de emergencia. Supervisión federal significaba investigaciones, auditorías, posible pérdida de fondos. La respiración de Rodríguez se volvió visible en el aire frío de la noche. Thompson y Miller intercambiaron miradas aterradas. Habían estado riendo y bromeando 20 minutos antes. Ahora enfrentaban cargos federales por derechos civiles. Miller realmente se puso la mano en el pecho como si estuviera teniendo un ataque al corazón. Señor, dijo el oficial Jenkins, adelantándose, su voz ahora respetuosa. Me disculpo por cualquier malentendido. Si necesita algo, yo solo estaba respondiendo a la solicitud de control de la multitud. DeAndre asintió en señal de reconocimiento, pero mantuvo su enfoque en el departamento de bomberos. Jefa Hawkins, supongo que podrá explicar a los investigadores federales por qué su departamento discriminó la residencia del alcalde. ¿Por qué el tiempo de respuesta fue un 600% más largo de lo que requiere el protocolo? No, señor. Absolutamente no, respondió Hawkins rápidamente, su voz elevándose en pánico. Esto es completamente inaceptable. Rodríguez, Miller, Thompson, todos están suspendidos hasta la investigación. Quiero que se inicien los esfuerzos de supresión de inmediato. Todo lo que tengamos. De repente, los bomberos inactivos se pusieron en acción como una danza coreografiada. El equipo que había estado sin usarse durante 23 minutos fue desplegado con desesperada eficiencia. Las mangueras se desplegaron, las escaleras se extendieron, los dispensadores de espuma se activaron. La transformación fue notable y reveladora. Interesante, observó DeAndre, mirando la actividad frenética. Increíble lo rápido que pueden seguirse los protocolos cuando las carreras están en juego. ¿Dónde estaba esta urgencia? ¿Hace 20 minutos? Martínez se acercó con su cámara, sintiendo la historia de su carrera. Señor alcalde Washington,
¿Puede comentar sobre lo que sucedió aquí esta noche? DeAndre miró directamente a la cámara, su compostura absoluta, señora Martínez. Esta noche ilustra por qué el entrenamiento sobre sesgo sistémico es esencial para todos los servidores públicos. Cuando los respondedores de emergencia prejuzgan a los ciudadanos basándose en su apariencia, la seguridad pública se ve afectada. Gesticuló hacia su casa en llamas, donde los bomberos finalmente trabajaban para salvar lo que quedaba. Cada residente merece la misma protección bajo la ley, sin importar su raza, vecindario o el estatus social percibido. Eso no es solo política, es decencia humana básica. Rodríguez se dio cuenta de que necesitaba intentar controlar el daño, señor. Señor alcalde, vamos a presentar un informe completo del incidente. Esto fue solo un malentendido. Tal vez algo de confusión sobre los protocolos, un malentendido. Las cejas de DeAndre se levantaron ligeramente. Llamaste a mi casa probablemente un refugio de drogas. Sugeriste que trabajaba en un lavadero de autos. Te burlaste de la emergencia médica de mi esposa discapacitada. Literalmente, me diste la espalda mientras mi casa se quemaba. Eso no fue un malentendido, capitán. Eso fue una discriminación consciente y deliberada. La audiencia de la transmisión en vivo observó cómo Rodríguez se desplomaba en tiempo real. Sus compañeros bomberos evitaron el contacto visual, de repente ocupados con el equipo que habían ignorado durante 20 minutos. La dinámica de poder se había invertido por completo. La jefa Hawkins dio un paso al frente, sus instintos de control de daños activándose. Alcalde Washington, asumo toda la responsabilidad por este incidente. Implementaremos reformas inmediatas, entrenamientos adicionales, revisiones geopolíticas. Harás más que eso, interrumpió DeAndre, su voz cortando su desesperación. Le explicarás al Departamento de Justicia por qué el tiempo de respuesta a la residencia del alcalde fue 6 veces más largo de lo que exige el protocolo. Explicarás por qué tu personal se sintió cómodo usando lenguaje discriminatorio frente a las cámaras de noticias y transmisiones en vivo. El peso de la investigación federal se asentó sobre la escena como humo. La carrera de Rodríguez no solo estaba terminada, los cargos criminales eran posibles. Las violaciones de derechos civiles conllevaban sanciones graves, incluyendo la posibilidad de prisión federal. En la transmisión en vivo de Kasha alcanzó los 42,000 espectadores. Los comentarios llegaban desde todo el país, con organizaciones de derechos civiles ya compartiendo el video. Se había etiquetado a la NOA. ACPANC estaba notificando a la ACLU. Hacerle una historia local. Era una conversación nacional sobre el sesgo sistémico en los servicios de emergencia. La señora Chun se abrió paso nuevamente entre la multitud. Esta vez con propósito, señor alcalde, gritó. Yo también tengo video. El timbre ring captó todo desde el principio. 24 minutos de ellos no haciendo nada mientras su casa se quemaba. La documentación adicional fue otro clavo en el ataúd de Rodríguez. Múltiples ángulos de cámara, grabaciones, con sello de tiempo, testigos independientes. Este caso era irrefutable. Pero hay algo más que deben saber, continuó DeAndre, su voz con un toque de satisfacción. He estado cronometrando todo este incidente con precisión, sostuvo su PC Philip. El reloj caro, ahora un instrumento de rendición de cuentas. Los protocolos de respuesta de emergencia exigen tiempos de respuesta de 4 minutos para incendios estructurales. Ustedes han tenido 24 minutos. La pérdida promedio de propiedad aumenta, un 15% por cada minuto de retraso. En la precisión matemática de sus palabras tenía más peso que cualquier apelación emocional. Esto era datos, documentación, evidencia que se mantendría en cualquier tribunal. El valor de tasación de mi casa, $2.4 millones. Su retraso ha costado a la ciudad aproximadamente $700,000 en daños prevenibles. Eso sale del mismo presupuesto que paga sus salarios, jefa Hawkins. Las reclamaciones de seguros afectan nuestras tarifas de responsabilidad municipal. El rostro de Rodríguez se puso blanco. La responsabilidad financiera añadió otra capa a sus problemas. Lidley. La ciudad probablemente lo demandaría personalmente por los daños adicionales causados por su discriminación. DeAndre cerró su maletín con firmeza. Jefa Hawkins, espero un informe completo del incidente en mi escritorio a las 8:00 de la mañana, incluyendo los tiempos de respuesta, el comportamiento del personal, declaraciones de testigo y todo el material de las cámaras corporales. El material no debe estar misteriosamente dañado. Sí, señor, absolutamente, respondió Hawkins, ya calculando cómo minimizar la exposición del departamento mientras sabía que probablemente sería imposible. Finalmente, los bomberos estaban avanzando en el incendio, pero ya era demasiado poco, demasiado tarde. El segundo piso estaba casi destruido. Aunque el primer piso y las pinturas de su madre podrían salvarse. DeAndre miró a Rodríguez por última vez. Capitán, hiciste suposiciones sobre mi valía para los servicios de la ciudad basándote en mi apariencia. Esta noche esas suposiciones encontraron responsabilidad.
Espero que la lección sirva al próximo ciudadano que necesite tu ayuda. Rodríguez abrió la boca para responder, pero pensó mejor en ello. Cualquier cosa que dijera sería grabada, transmitida en vivo y utilizada en su contra más tarde. La multitud ahora vitoreaba, los teléfonos elevados, documentando la completa inversión de poder en esto. No era justicia, era transformación, un momento en que el sesgo del sistema fue expuesto y la rendición de cuentas fue inmediata y devastadora. Ni Rodríguez, añadió DeAndre en voz baja, su voz llevándolo justo para que las cámaras lo captaran. Tenía razón en algo. Trabajas para mí, solo que no por mucho más tiempo. En los próximos minutos determinarían carreras, presupuestos y el futuro de los servicios de emergencia en Riverside. DeAndre entendió que esto ya no se trataba de su casa, se trataba de un cambio sistémico que podría proteger a cada ciudadano que pudiera enfrentar una discriminación similar. Abrió completamente su maletín, extendiendo documentos oficiales sobre el capó de su Mercedes como si fuera una sala de guerra. La luz del fuego iluminaba hojas de presupuesto, manuales de políticas y estatutos legales. Esta era la acción gubernamental, la rendición de cuentas en tiempo real. Jefa Hawkins, hablemos de las implicaciones financieras, comenzó DeAndre, su voz cargada con la autoridad de alguien que ha dirigido reuniones de presupuesto durante años. El Departamento de Bomberos recibe el 23% de nuestro presupuesto municipal anual. Esos son $10.8 millones específicamente, destinados a la respuesta de emergencia. La precisión de los números fue devastadora. Hawkins se dio cuenta de que estaba frente a alguien que sabía exactamente cuánta influencia tenía. Las subvenciones federales de su departamento totalizan $8.3 millones anuales. Continuó DeAndre, consultando sus documentos. Las subvenciones para el desarrollo comunitario, los fondos de preparación de FEMA, las subvenciones para personal adecuado para la respuesta a emergencias. Todas requieren cumplir con las leyes federales de derechos civiles, en cada fuente de financiación. Era otro clavo en el ataúd del departamento. El dinero federal venía con supervisión federal, y la supervisión federal significaba investigaciones. Las violaciones de derechos civiles anulan la elegibilidad para recibir fondos federales, declaró DeAndre sin rodeos. Eso representa el 40% de su presupuesto operativo, jefa. ¿Cómo planea mantener los servicios con una reducción del 40% en el presupuesto? Hawkins se puso pálida. Las matemáticas eran simples y brutales. Sin fondos federales, tendría que despedir a la mitad de su departamento. Las implicaciones políticas destruirían su carrera. Rodríguez finalmente encontró su voz. La desesperación lo hizo imprudente, señor. Todo esto se está exagerando. Solo estábamos siendo cautelosos, siguiendo los protocolos de seguridad. Las cejas de DeAndre se levantaron. Déjame leer del manual de políticas reales. Sacó un manual oficial del Departamento de Bomberos. Ya desgastado por el uso, sección 4.7 en los tiempos de respuesta a incendios estructurales. No deben exceder los 4 minutos desde el despacho, sección 12.3 en todas las llamadas de emergencia, reciben la misma prioridad, sin importar la ubicación. O los datos demográficos del llamante en las citas eran devastadoras, porque venían de las propias reglas del departamento. Rodríguez había violado una política escrita y todos lo sabían. Además, continuó DeAndre, la ordenanza de la ciudad 847 establece claramente que la respuesta discriminatoria a emergencia constituye una violación federal de derechos civiles. La pena incluye responsabilidad individual por daños, despido y posibles cargos criminales. En la Cámara de Martínez captó cada palabra. Esto no era solo una historia de noticias, era un procedimiento legal transmitido en vivo a 48,000 espectadores. El hashtag FearDepartmentTacady era ahora tendencia nacional. El teléfono de DeAndre vibró con un mensaje de texto. Miró la pantalla y sonrió ligeramente. Acabo de recibir confirmación de la oficina del abogado de la ciudad, dijo. Mirando a la cámara, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha sido notificada formalmente. Los investigadores federales estarán aquí dentro de 72 horas. Las palabras golpearon como un golpe físico. Los investigadores federales significaban que las carreras terminarían, las políticas serían reescritas y la supervisión sería permanente. Esto no se va a resolver en silencio, dijo DeAndre con voz firme pero implacable. Jefa Hawkins, tiene dos opciones. Opción 1. Implementar reformas integrales inmediatas, entrenamiento obligatorio sobre sesgo para todo el personal, comité de supervisión independiente con representación comunitaria, cámaras corporales obligatorias para todas las respuestas de emergencia, auditorías aleatorias de tiempos de respuesta por monitores civiles. Las demandas eran específicas y no negociables. Hawkins se dio cuenta de que estaba frente a alguien que ya había pensado en las soluciones en la opción 2.
continuó Deandra. Explique a los investigadores federales por qué su departamento discrimina sistemáticamente a las comunidades minoritarias. Defienda su asignación presupuestaria ante un comité de supervisión del Congreso. Mire cómo su financiación federal desaparece permanentemente. El ultimátum era elegante en su simplicidad: reformar o enfrentarse a la destrucción. No había un punto medio. La transmisión en vivo de Kasha ahora se acercaba a los 55,000 espectadores. Los comentarios fluían de organizaciones de derechos civiles, políticos y ciudadanos comunes que reconocían la naturaleza histórica del momento. Así es como se crea el cambio. Datos sobre Draman: estrategia brillante. Todos los alcaldes deberían estar tan preparados. Rodríguez está acabado. Suicidio profesional en vivo. La jefa Hawkins entendió que estaba presenciando la transformación de su propio departamento en tiempo real. Señor alcalde Washington, aceptamos la opción 1. Reformas completas. Implementación inmediata, lo que sea que requiera, dijo la jefa Hawkins. Bien, respondió Deandra, sacando una tableta y abriendo un documento. He preparado un paquete preliminar de reformas, capacitación obligatoria trimestral sobre sesgo desarrollada por expertos en derechos civiles, software de seguimiento de tiempos de respuesta con un panel público, junta de supervisión comunitaria con poder de citación. La rapidez de su respuesta reveló que esto no era improvisado. Había estado planificando reformas sistémicas durante meses, esperando el momento adecuado para implementarlas. Además, continuó Deandra, nuevas prácticas de contratación, requisitos de diversidad para todos los puestos, requisitos de residencia para asegurar que los bomberos vivan en las comunidades a las que sirven, evaluaciones de desempeño vinculadas a datos de tiempos de respuesta y retroalimentación comunitaria. Cada reforma era una daga dirigida al sesgo institucional que había permitido la discriminación de esta noche. Rodríguez se dio cuenta de que su visión del mundo estaba siendo desmantelada sistemáticamente. La solución tecnológica ya está desarrollada, añadió Deandra, mostrando la pantalla de su tableta a la cámara de Martínez. Blah Application. Riverside Response Tracker. Los ciudadanos pueden monitorear los tiempos de respuesta de emergencia en tiempo real, alertas automáticas por retrasos, panel de rendimiento público actualizado cada hora. La interfaz de la aplicación era elegante, profesional y claramente lista para su implementación. Esto no era un concepto, era un producto terminado esperando ser desplegado. Responsabilidad a través de la transparencia, explicó Deandra a la cámara. Cuando los tiempos de respuesta son públicos, la discriminación se vuelve imposible. Cuando las comunidades pueden rastrear el rendimiento, los estándares mejoran automáticamente. Rodríguez hizo un último intento desesperado por salvar algo. Señor, ¿qué pasa con el debido proceso? Los contratos sindicales. Tenemos derechos a la expresión de Deandra no cambió, pero su voz llevaba el peso de la autoridad absoluta. Capitán Rodríguez, usted renunció a esos derechos cuando violó los derechos civiles de los ciudadanos. Su sindicato puede negociar su paquete de indemnización, pero su empleo con la ciudad termina inmediatamente. La contundencia fue aplastante, sin apelaciones, sin segundas oportunidades, sin consecuencias graduales. La carrera de Rodríguez murió con esas palabras. Además, continuó Deandra, la responsabilidad personal va más allá del empleo. La ciudad buscará daños por la pérdida de propiedad prevenible. Sus acciones discriminatorias costaron a los contribuyentes $700,000. Los ajustadores de seguros ya están documentando la escena. Las consecuencias financieras fueron asombrosas. Rodríguez enfrentaba la quiebra personal, además de la destrucción de su carrera, su pensión, su casa, su futuro, todo en peligro por 20 minutos de prejuicio. El oficial Jenkins, que se había mantenido profesionalmente callado durante todo el incidente, dio un paso adelante. Señor alcalde Washington, quiero disculparme formalmente por cualquier papel que haya jugado en esta situación. Respondí a una solicitud de control de la multitud, sin entender el contexto completo. Deandra asintió aprobatoriamente. Oficial Jenkins, su conducta esta noche fue profesional una vez que entendió la situación. Esa es exactamente la clase de adaptabilidad que necesitamos de todos los servidores públicos. El contraste fue evidente. Jenkins mostró cómo deberían comportarse los servidores públicos cuando se enfrentan a nueva información. Rodríguez mostró cómo el prejuicio y el orgullo conducen a la destrucción. Jefa Hawkins, dijo Deandra, regresando a los asuntos de reforma, quiero que las nuevas políticas se implementen dentro de 30 días, programas de capacitación comenzando inmediatamente, implementación de tecnología para fin de mes, la Junta de Supervisión Comunitaria, establecida dentro de 60 días. El cronograma era agresivo pero alcanzable. Hawkins asintió rápidamente, ya calculando cómo cumplir con los requisitos mientras salvaba lo que quedaba de la reputación de su departamento. La investigación federal procederá sin importar qué, continuó Deandra.
pero la cooperación y las reformas proactivas serán anotadas en su informe. La resistencia o el retraso resultarán en la toma de control federal de las operaciones del departamento. El mensaje era claro: cambiar voluntariamente, o que el cambio sea impuesto por las autoridades federales. De cualquier manera, la discriminación terminaría. Martínez se acercó con su cámara. Reconociendo la naturaleza histórica del momento, señor alcalde Washington, esto parece ser una reforma de políticas en tiempo real. ¿Puede comentar sobre las implicaciones más amplias? DeAndre miró directamente a la cámara, su compostura absoluta a pesar de todo lo que había perdido esa noche, señorita Martínez. Esta noche demuestra que la rendición de cuentas y los datos derrotan a la discriminación más eficazmente que la ira o la violencia, cuando los servidores públicos enfrentan consecuencias reales por su sesgo. El comportamiento cambia inmediatamente, dijo, señalando a los bomberos que ahora trabajaban frenéticamente para salvar lo que quedaba de su casa. Así es como ocurre el cambio sistémico, no a través de protestas o peticiones, sino a través de la rendición de cuentas institucional, respaldada por autoridad legal. En la audiencia de la transmisión en vivo estaba presenciando una transformación gubernamental en tiempo real. Esto no era teoría ni un debate de políticas, era un cambio práctico implementado por alguien con el poder y el conocimiento para hacer cumplir la ley. Cada comunidad merece igual protección, continuó DeAndre. Las reformas de esta noche aseguran que ninguna familia enfrentará lo que enfrentó la mía. Eso no es venganza, eso es justicia. En Rodríguez permaneció en silencio, su carrera y su futuro destruidos por su propio prejuicio. Thompson y Miller evitaron el contacto visual, sabiendo que sus propios trabajos dependían de un hilo. La jefa Hawkins tomaba notas frenéticamente, ya planeando el control de daños en el enfrentamiento corporativo. Había terminado. DeAndre había ganado completamente. No a través de agresión o emoción, sino a través de la aplicación sistemática, de la autoridad respaldada por conocimiento legal y claridad moral. El fuego finalmente estuvo bajo control, pero el verdadero infierno, la quema sistemática del sesgo institucional, apenas comenzaba. 3 meses después, el departamento de bomberos de Riverside no se parecía en nada a la organización que dejó que la casa de DeAndre Washington se quemara. La transformación fue tan completa como rápida, demostrando que el cambio real es posible cuando la rendición de cuentas se encuentra con la determinación. El capitán Rodríguez se había ido, su despido se finalizó dentro de una semana del incidente. La investigación federal había descubierto un patrón de respuestas retrasadas en vecindarios de minorías, lo que le costó su pensión y resultó en la quiebra personal. Enfrentaba a demandas civiles en curso de otras 3 familias que habían experimentado discriminación similar. Thompson y Miller conservaron sus empleos, pero se sometieron a 6 meses de capacitación intensiva sobre sesgo. El material de sus cámaras corporales de esa noche ahora se utilizaba en programas de capacitación a nivel nacional, mostrando exactamente cómo el prejuicio destruye el juicio profesional. Ambos hombres se convirtieron en defensores improbables de la reforma. Hablando abiertamente sobre su transformación, a la jefa Hawkins sorprendió a todos al abrazar los cambios. Pensé que estaba dirigiendo un buen departamento, le dijo a Martínez en una entrevista posterior. El alcalde me mostró que estábamos fallando con la mitad de nuestra comunidad. Sin darnos cuenta, la solución tecnológica superó todas las expectativas. La aplicación Riverside Response Tracker se había descargado 89,000 veces, convirtiéndose en un modelo para ciudades de todo el país. Los tiempos promedio de respuesta mejoraron en un 34% en todos los vecindarios. Cuando el rendimiento era público, la excelencia se volvía automática. La Junta de Supervisión Comunitaria se reunía mensualmente en la oficina reconstruida de DeAndre. La señora Chun servía como vicepresidenta, su ojo agudo para los detalles, manteniendo al departamento honesto. No estamos aquí para castigar, decía a menudo. Estamos aquí para proteger a todos por igual. Las reformas habían creado un efecto de onda más allá de los servicios de emergencia. El Departamento de Policía adoptó voluntariamente medidas de supervisión similares. La División de Inspección de Edificios de la ciudad implementó capacitación sobre sesgo después de quejas comunitarias. El cambio sistémico se estaba extendiendo a través de todos los niveles del gobierno. La casa de DeAndre había sido reconstruida con características de accesibilidad universal para su esposa. El pago del seguro, combinado con el acuerdo de responsabilidad de la ciudad, había mejorado su situación de vida. Las pinturas de su madre fueron restauradas y ahora colgaban en una sala a prueba de fuego, un recordatorio de lo que se había salvado y lo que se había aprendido. El impacto financiero en el departamento había sido significativo pero manejable. Las subvenciones federales en realidad aumentaron después de las reformas, con el Departamento de Justicia citando a Riverside como un modelo de cumplimiento de los derechos civiles. La inversión en responsabilidad había dado frutos tanto en financiamiento como en confianza comunitaria. Martínez
había ganado un premio Pulitzer por su cobertura del incidente. El material de la transmisión en vivo se había visto 12.3 millones de veces, lo que generó reformas similares en 47 ciudades. A veces la justicia sucede en tiempo real, dijo en su discurso de aceptación. A veces la rendición de cuentas es inmediata. La investigación federal concluyó con elogios por la respuesta proactiva de la ciudad. En lugar de medidas punitivas, el Departamento de Justicia había designado a Riverside como un sitio demostrativo para servicios de emergencia sin sesgos. Los fondos federales aumentaron un 23%. Las nuevas prácticas de contratación transformaron la demografía del departamento. La última clase de reclutas estaba compuesta por un 52% de minorías. Con todos los candidatos obligados a aprobar pruebas exhaustivas de conciencia sobre sesgos, los requisitos de residencia aseguraron que los bomberos comprendieran las comunidades a las que servían. A los foros trimestrales comunitarios se convirtieron en eventos con capacidad llena. Los ciudadanos elogiaban regularmente los tiempos de respuesta y el profesionalismo. Las tasas de quejas habían caído un 78%, mientras que las puntuaciones de satisfacción con los servicios alcanzaron niveles históricos. La confianza, que una vez se rompió, se estaba reconstruyendo sistemáticamente en Kesha había convertido su transmisión en vivo viral en una carrera en el periodismo ciudadano. Su serie de vigilancia comunitaria monitoreaba los servicios públicos en toda la región, manteniendo a los funcionarios responsables mediante el poder de la documentación en redes sociales. A menudo decía que esa noche cambió su comprensión de cómo funcionaba realmente la democracia. La application Riverside Response Tracker se había transformado en una plataforma integral de transparencia gubernamental. Los ciudadanos podían monitorear todo, desde reparaciones de baches hasta tiempos de procesamiento de permisos. La responsabilidad en tiempo real se había convertido en el nuevo estándar para el servicio público. El estilo de liderazgo de DeAndre había transformado todo el gobierno de la ciudad. Los jefes de departamento ahora llegaban a las reuniones de presupuesto con análisis detallados de equidad. Las propuestas de políticas requerían evaluaciones de impacto comunitario. La insistencia silenciosa del alcalde en la rendición de cuentas basada en datos había revolucionado las operaciones municipales. La historia se convirtió en un caso de estudio en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. El modelo Washington se enseñaba como un ejemplo de cómo el liderazgo individual podía catalizar el cambio institucional. Los estudiantes analizaron cómo la crisis personal se convirtió en reforma sistémica. El destino de Rodríguez sirvió como una lección de advertencia en todo el sector público. Sus acciones discriminatorias le costaron todo en carrera, pensión, casa, reputación. Las consecuencias fueron tan severas que desalentaron comportamientos similares en múltiples departamentos y agencias a los eventos de esa noche. También fortalecieron la posición política de DeAndre. Su margen de reelección fue el más grande en la historia de la ciudad, con un apoyo sin precedentes tanto de comunidades minoritarias como blancas. Los votantes habían presenciado un verdadero liderazgo bajo presión y respondieron en consecuencia. Comunidad de personas con discapacidad había sido especialmente beneficiada por las reformas. Los protocolos de respuesta a emergencias ahora incluían capacitación específica para asistir a residentes con problemas de movilidad, equipos médicos y otras necesidades de accesibilidad. La esposa de DeAndre se había convertido en defensora de la planificación de emergencias inclusiva. Lo más importante es que los cambios sistémicos habían prevenido incidentes similares. Las disparidades en los tiempos de respuesta entre los vecindarios habían sido eliminadas. Los quizzes por sesgo habían disminuido casi a cero. La transformación del Departamento de Bomberos de símbolo de discriminación a modelo de igualdad estaba completa. La victoria intelectual había demostrado ser más duradera que cualquier respuesta emocional. Al canalizar su ira hacia una reforma sistémica, DeAndre había protegido no solo a su propia familia, sino a todas las familias que pudieran enfrentar discriminación similar en el futuro. La justicia no solo había sido servida, había sido institucionalizada 2 años después de esa noche de octubre. DeAndre Washington se encontraba en el mismo lugar donde Rodríguez había desestimado su emergencia. Pero ahora no estaba solo. Detrás de él, un grupo diverso de bomberos realizaba una demostración de seguridad comunitaria. Su profesionalismo era un contraste claro con la discriminación que alguna vez definió a este departamento. La transformación estaba completa, pero las lecciones eran eternas. DeAndre había demostrado que la dignidad, los datos y la determinación podían derrotar la discriminación de manera más eficaz que la ira. En su respuesta calmada y sistemática, había convertido la injusticia personal en protección comunitaria, creando un modelo que ahora estaban implementando ciudades de todo el mundo. Estas son las historias de la vida real que más importan. Historias conmovedoras sobre cómo la fuerza tranquila de una persona puede transformar sistemas enteros. Historias negras como la de DeAndre
nos recuerdan que el verdadero poder no reside en la retaliación, sino en la rendición de cuentas sistémica que protege a todos los que vienen después del enfoque del alcalde. Había sido estudiado por organizaciones de derechos civiles en todo el país. Demostró que cuando el sesgo se enfrenta a la inteligencia respaldada por la autoridad institucional, el cambio se vuelve inevitable. Su historia se había convertido en lectura obligada en los programas de administración pública, enseñando a los futuros líderes que la documentación, los datos y el conocimiento legal son más poderosos que cualquier respuesta emocional. En el modelo, Riverside se había extendido a 127 ciudades. La discriminación en la respuesta a emergencias había caído un 67% en las comunidades que implementaron sistemas de supervisión similares. La plataforma tecnológica se había transformado en un conjunto integral de responsabilidad gubernamental, monitoreando todo, desde la respuesta policial hasta la asignación de recursos escolares. La destrucción de la carrera de Rodríguez se había convertido en una lección de advertencia compartida en los programas de capacitación a nivel nacional. Sus 20 minutos de prejuicio le costaron todo en carrera, pensión, reputación, seguridad financiera. Las consecuencias fueron tan graves que crearon un efecto disuasorio que previno innumerables incidentes similares. Lo más importante es que la esposa de DeAndre nunca más tuvo que preocuparse por la respuesta de emergencia durante sus episodios. Médicos en los cambios sistémicos aseguraron que la discapacidad, la raza y el vecindario nunca más pudieran determinar la calidad de la atención de emergencia. Esa paz personal valía más que cualquier venganza. El departamento de bomberos ahora lideraba la región en puntuaciones de confianza comunitaria, tiempos de respuesta y métricas de diversidad. Lo que había comenzado como discriminación se había convertido en excelencia a través de la rendición de cuentas. La transformación demostró que una crisis podía catalizar el cambio positivo cuando se enfrentaba con liderazgo estratégico. En lugar de emoción reactiva, estas historias de la vida real sobre el cambio sistémico nos inspiran porque muestran lo que es posible cuando canalizamos la indignación en acción, la furia en reforma y el dolor personal en protección comunitaria. La historia de DeAndre no se trataba solo de la vindicación de un hombre, se trataba de crear un mundo en el que tal vindicación nunca más fuera necesaria. El alcalde a menudo reflexionaba sobre el hecho de que los momentos más difíciles revelan quiénes somos realmente. Esa noche, enfrentado al sesgo institucionalizado y a una pérdida personal devastadora, eligió la justicia sistémica sobre la satisfacción inmediata. La elección protegió no solo a su familia, sino a todas las familias que necesitarían servicios de emergencia en las décadas venideras. El cambio real ocurre cuando documentamos la discriminación, exigimos rendición de cuentas y construimos sistemas que prevengan el sesgo futuro. La historia de DeAndre Washington demuestra que una persona con conocimiento, autoridad y claridad moral puede transformar la cultura institucional. Permanentemente tu voz importa en estas conversaciones. ¿Has sido testigo de discriminación en los servicios públicos? ¿Has visto cómo el sesgo afecta la respuesta de emergencia en tu comunidad? Comparte tus historias en los comentarios. Graba la injusticia de manera segura cuando la veas. Apoya a las víctimas con valentía cuando necesiten defensores. Exige el cambio sistémico de manera persistente hasta que llegue. Suscribid a Black Voices Speak para más historias de fuerza tranquila superando el sesgo sistémico. Juntos transformamos comunidades. Una conversación, una historia, un acto de rendición de cuentas documentado a la vez. Tu participación hace que estas historias lleguen a las personas que más necesitan escucharlas. Haz clic en la campana de notificaciones y comparte esta historia. Y construyamos un mundo donde todos reciban el respeto y el servicio que merecen.